Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la región en el plano psi para la cual una ecuación diferencial de primer orden tendría una solución única a través de un punto. Si tenemos una ecuación diferencial de primer orden en forma estándar, como vemos aquí, con esta condición inicial, si f de x, y la derivada parcial de f con respecto a y son continuos en una región rectangular definida por a menor que x, menor que b y c menor que y, menor que d, que contiene el punto x de 0, y sub 0. Dada por la condición inicial, entonces existe un intervalo centrado en x bajo 0, y una función única y de x definida en el intervalo que satisface el problema del valor inicial. Entonces, nuestro objetivo principal aquí es encontrar la región donde f y la derivada parcial son continuas. Observe cómo esta región depende de x e y, a diferencia de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden que solo dependen de x. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos determinar la región en el plano psi para la cual la dada tiene una solución única a través del punto dado. El primer paso es reconocer que tenemos una ecuación diferencial de primer orden, pero no está escrita en la forma correcta. Queremos nuestra ecuación diferencial en esta forma aquí. Entonces necesitamos resolver esto para d, de x o y' en este caso. Entonces vamos a dividir ambos lados por x. Entonces tendremos y' igual a y dividido por x. Lo que significa que f de x, y es igual a y dividido por x. Y ahora encontraremos el parcial de f con respecto a y. Entonces, trataremos x como una constante. Y dado que la derivada de y con respecto a y es 1, solo tenemos 1 sobre x, o 1 dividido por x. Entonces, si miramos f. La única restricción aquí es que sabemos que x no puede ser igual a 0. Porque tendríamos división por 0. Por lo tanto, f será continua en la región cuando x es menor que 0. O cuando x es mayor que 0. Observe cómo estos serían solo dos medios planos. Si observamos la derivada parcial, observe que la restricción es la misma, x no puede ser igual a 0. Entonces, la derivada parcial es continua sobre la misma región cuando x es menor que 0, o cuando x es mayor que 0. Normalmente estas dos regiones no serán las mismas, por lo que estaríamos buscando la sección interior de estas dos regiones. Pero en este caso, dado que son iguales, la ecuación diferencial original tiene soluciones únicas sobre la región cuando x es menor que 0, o cuando x es mayor que 0. Recuerde, estas son regiones en el plano psi, por lo que estos son dos semiplanos. Echemos un vistazo a otro ejemplo. La misma pregunta, diferente ecuación diferencial. Observe nuevamente, no está en la forma correcta. Entonces, dividiremos ambos lados por la cantidad 1 menos y al cuadrado, para resolver y'. Entonces tendríamos y' igual a x al cuadrado. Dividido por la cantidad 1 menos y al cuadrado. Entonces, ahora deberíamos reconocer que f de x, y es igual a x al cuadrado dividido por la cantidad 1 menos y al cuadrado. Ahora, encontremos la derivada parcial de f con respecto a y. Podría ayudar a pensar en f como x al cuadrado por la cantidad 1 menos y por segundo. Al negativo un poder. Nuevamente, trataremos x como una constante, por lo que aplicaremos la regla de la cadena aquí, multiplicamos por una negativa. Entonces tendremos x al cuadrado negativo multiplicado por la cantidad 1 menos y al cuadrado a lo negativo 2 veces negativo 2y. Entonces, nuestra derivada parcial será positiva 2x al cuadrado y en toda la cantidad 1 menos y al cuadrado, al cuadrado. Mirando la función f, la única restricción aquí es que no podemos tener un 0 en el denominador o división por 0. Entonces, sabemos que 1 menos y al cuadrado no puede ser igual a 0. O 1 no puede igualar y al cuadrado. Si cuadramos la raíz de ambos lados, entonces, sabemos que y no puede ser igual a más o menos 1. En cualquier otro lugar, f va a ser continuo y de nuevo, si miramos la derivada parcial, notamos cómo el denominador va a ser 0,
Nuevamente, cuando 1 menos y al cuadrado es igual a 0. Entonces, la derivada parcial tiene las mismas restricciones, lo que significa que la ecuación diferencial tendrá soluciones únicas en todo el plano psi, excepto cuando y sea igual a más o menos 1. Lo que significa que y podría ser menos que negativo. O entre 1 negativo y 1. O y podría ser mayor que 1. Y esta es la región que estamos buscando. Creo que pararemos aquí y llamaremos a esta primera parte. Veremos 2 ejemplos más en la segunda parte. Espero que esto haya sido útil.